En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Isaías Chacón Villarroel, una vez más preparado y dispuesto para acompañarte en los próximos 60 minutos para que juntos leamos las Escrituras y hagamos comentarios cristológicos, puesto que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, no tiene otra inspiración que revelar, que mostrarnos, bajo la luz del Espíritu Santo, la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo y su bendita y perfecta obra. En este programa de hoy, nuestro programa número 2 del tercer ciclo de programas Cristo en las Escrituras, abordando en esta ocasión el libro de Levítico. Y Dios mediante y la gracia del Señor, comentaremos el capítulo número 1, dado que en el programa anterior estuvo dedicado a hacer una introducción a lo que nos depara y las verdades con que nos encontraremos en este tercer tomo del Pentateuco, escrito por Moisés por allá por el 1500 a.C. Un saludo fraterno a todos los hermanos que nos siguen, que nos escuchan, tanto en Chile como en el extranjero, a través de Radio Ágape Digital y también en nuestra página de Facebook, a nombre de Rubén Isaías Chacón Villarroel. Allí encontrarás los 55 programas donde estuvimos comentando el libro de Génesis y los 38 programas donde comentamos el segundo tomo, el libro de Éxodo. Y hoy, en el día de hoy, nuestro programa número 2, comentando el libro de Levítico. Para comenzar nuestro programa de hoy, tenemos como invitado especial a un joven que se apellida o se llama Seiji. Y esta es una canción con algún ritmo más moderno, pero en este programa estamos abiertos a todo tipo de música, a todo tipo de canciones, siempre y cuando expresen y revelen la preciosa persona de nuestro Padre y el glorioso carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene una canción titulada Hay un Dios, interpretada por Seiji, y con ella iniciamos nuestro programa de hoy, nuestro programa número 2. Hay un Dios que puede sanar tu dolor. Hay un Dios que puede curar tus heridas. Con esta buena noticia, iniciamos nuestro programa de hoy con la canción Hay un Dios. Aquí vengo otra vez. Hay un Dios que puede sanar tu dolor, quiere quitarte toda depresión, te va a sacar de ese lodo. Hay un Dios que puede sanar tu dolor, quiere quitarte toda depresión, te va a sacar de ese lodo. Toc toc, hola te presento, se llama Jesús, que hace más de 2000 años atrás dio su vida en una cruz, ahora será tu luz, necesita entrar a tu corazón. Tu corazón.
nunca estarás solo. El Señor irá contigo, 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu costado, pero tú estarás seguro. El sufrimiento ya pasó, la soledad se terminó, porque hay un Dios que puede sanar tu dolor. Quiere quitarte toda depresión, te va a sacar de ese lodo. Hay un Dios que puede sanar tu dolor. Quiere quitarte toda depresión, te va a sacar de ese lodo. Bien, amigos y amigas, ya estamos de regreso después de esta hermosa canción, Hay un Dios. Esta es la buena noticia para ti. Hay un Dios en los cielos que es capaz de sanar tu dolor, de curar tus heridas, y ese remedio, esa acción divina que es capaz de sanar, es una persona, nuestro bendito Señor Jesucristo. Pon tus ojos en Él. Haz de la persona de Cristo y su obra el objeto de tu fe, y encontrarás salvación, perdón, reconciliación, sanidad, gozo, alegría. Amén. Así, amigos, comenzamos entonces entrando en materia. Dijimos que la palabra clave del libro de Levítico es la palabra santo o santidad o santificar. Dijimos que la raíz hebrea de los términos santo, sagrado, santificar, consagrar, la raíz hebrea kadash, aparece ni más ni menos que 152 veces en el libro de Levítico. Así que claramente, dada esta estadística, podemos decir con toda seguridad de que la palabra clave del libro de Levítico es la palabra santificación. Así como la palabra clave en el libro de Génesis era la elección y en el libro de Éxodo la redención, así ahora en el libro de Levítico la santificación. Y en el programa anterior, en el programa de introducción que hicimos, dijimos que la primera sección que compone este libro de 27 capítulos son los capítulos 1 al 7 y que efectivamente lo titulamos La santidad del culto a Dios. Por lo tanto, bajo este título, La santidad del culto a Dios, iniciamos en nuestro programa de ahora la primera sección, la lectura y los comentarios de la primera sección que comprende los primeros 7 capítulos y que trata sobre las distintas ofrendas, no ofrendas en dinero, sino ofrendas de animales, sacrificios, que el israelita debía presentarse delante de Dios. No se podía ofrecer culto a Dios con las manos vacías. Es absolutamente necesario, ayer y hoy, presentarse a Dios con una ofrenda en nuestras manos. Y será entonces materia de este programa mostrar cuál es la ofrenda con la cual podemos venir delante de Dios para rendirle culto, para rendirle adoración, para tener comunión con Dios y ser aceptados por Él, a fin de ir conociéndolo día a día
de manera progresiva por la eternidad. Digamos entonces lo siguiente con respecto a esta sección que abarca los capítulos 1 al 7, la primera sección en que podemos dividir el libro de Levítico. La comunión con Dios solo es posible en los términos divinos. El deseo y las buenas intenciones no serán suficientes, como no lo fue en el caso de Usa. ¿Recuerdas este personaje? Su relato está en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Este Usa, por miedo a que el arca de Dios cayese, extendió sus manos y sostuvo el arca. Me refiero al mueble que habitaba en la sección del tabernáculo llamada lugar santísimo, el arca del pacto, el arca del testimonio. Extendió sus manos y sostuvo el arca porque los bueyes en que venía siendo trasladada el arca tropezaban. El relato dice que entonces la ira de Dios se encendió contra Usa y cayó fulminado junto al arca de Dios. Así que esto es para ilustrar que el deseo y las buenas intenciones no son suficientes a la hora de querer tener comunión con Dios. El buen deseo de David de traer el arca de Dios y las buenas intenciones de Usa de querer ayudar no pudieron librar a este último del juicio de Dios. ¿Qué había pasado? Según el camino de santidad establecido originalmente por Dios, que veremos en este libro, el arca debía ser trasladada sostenida por varas sobre los hombros de los levitas y no en una carreta tirada por bueyes. Así se consigna en el primer libro de Crónicas 15:15. Pero no necesitamos ir tan lejos para mostrar un ejemplo de lo que estamos diciendo. En el mismo libro de Levítico se nos mostrará lo sucedido a 2 de los hijos de Aarón. Recuerden que Aarón tuvo 4 hijos, pero los primeros 2 hijos se llamaban Nadab y Abiú. Y a ellos en este propio libro le acontecerá una tragedia que comentaremos en su momento. Ellos, Nadab y Abiú, como sacerdotes de Dios, entraron a ministrar al Señor. Sin embargo, el relato dice que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Dios nunca les mandó. Atención con eso. Dios no pudo aceptar aquel fuego. Era fuego extraño. No era el fuego que él había preordenado. Entonces salió fuego de juicio de delante de Jehová y los quemó y murieron ante él. Ese relato de esta tragedia lo veremos en el capítulo 10 del libro de Levítico. Posteriormente, sigo con ejemplos dentro del mismo libro. Posteriormente, unos capítulos más adelante, se menciona otro ejemplo. Un hijo de mujer israelita y de padre egipcio y un hombre de Israel protagonizaron una riña en el campamento. El primero, que era hijo de mujer israelita y padre egipcio, debido al fragor de la lucha, maldijo a su prójimo, pero al hacerlo usó el nombre del Señor. Usó el nombre del Señor para maldecir. Consultado el Señor por la situación, ordenó lapidar al blasfemo. Esto lo puedes leer en el capítulo 24 del libro de Levítico. Atención con esta estadística. 34 veces se reitera en el libro de Levítico que profanar o contaminar las cosas sagradas del Señor
significará la muerte del transgresor. 15 veces se usa el verbo morir en este libro. 16 veces el verbo cortar. 2 veces apedrear y 1 vez el verbo destruir. Allí están entonces las 34 veces donde se reitera en el libro que profanar o contaminar las cosas sagradas del Señor significará la muerte del transgresor. De la misma manera, 34 veces se explicita la expresión habló Jehová a Moisés diciendo. Mira qué interesante esta estadística. 34 veces en este libro aparecerá la frase habló Jehová a Moisés diciendo. Y 34 veces aparece también este juicio con el verbo morir, cortar, apedrear y destruir. En otras palabras, es sumamente grave dentro de este libro el hecho de que Dios diga algo, establezca algo, ordene, consigne su procedimiento, su camino de santidad y que el hombre lo profane o contamine las cosas sagradas del Señor. En otras palabras, por cada vez que se enfatiza que todo debe ser hecho conforme a la palabra de Dios, se advierte que de no hacerse así, la desobediencia traerá muerte. Pero hagamos la siguiente pregunta. ¿A qué se debe tanta estrictez y rigurosidad? La respuesta podría ser a la presencia del pecado en la naturaleza humana. El pecado es completa y absolutamente incompatible con un Dios que es santo. Dios no puede ni pasar por alto, ni hacer vista gorda, ni obviar el pecado. Y lamentablemente el hombre es pecador. Así que entre Dios y el hombre hay un abismo insuperable que hace imposible que éste pueda acercarse a Dios, y mucho menos tener comunión con Dios. Este abismo es el que pretende revelar el libro de Levítico con los verbos que ya dijimos: morir, cortar, apedrear y destruir. El pecado no solo profana las cosas de Dios, sino que contamina el santuario donde el Señor habita. ¿Quiere decir entonces que la comunión con Dios no es posible? No quiere decir eso, porque precisamente lo que trata este libro es que Dios ha establecido un camino seguro, confiable, para acercarnos a Dios. La comunión con Dios es posible, porque Dios mismo ha provisto un puente que supera dicho abismo. Pero este camino es único, santo y exclusivo. Solo transitando por él, el hombre es apartado de sus impurezas y evita así morir por causa de haber contaminado el santuario de Dios que está en medio de Israel, como lo dice el capítulo 15 de este libro, versículo 31. Ahora bien, ¿qué es rendir culto a Dios? Porque el título de esta sección, capítulos 1 al 7, es la santidad del culto a Dios. ¿Qué es rendir culto a Dios? En general, podemos decir que el culto es el conjunto de actos, ceremonias y objetos que realiza una persona o comunidad a fin de expresar su devoción y piedad hacia el objeto adorado, en nuestro caso, Dios, Jehová Dios nuestro Padre. Por ello, el escritor a los Hebreos dice que aún el primer pacto, refiriéndose a la ley, tenía ordenanzas de culto.
y un santuario terrenal, que es justamente lo que estamos tratando aquí en el Levítico. Eso es porque en el Nuevo Pacto también tenemos un culto y un santuario, que en este caso no es terrenal sino celestial. Pero el primer pacto tenía ordenanzas de culto, que son las que estamos estudiando aquí en el libro de Levítico. Pues bien, esas ordenanzas de culto son las que encontramos en este precioso libro de Levítico. Según este libro, lo primero que Dios estableció es aquello que el hombre debe ofrecer ante Él. O sea, esta es la primera parte del camino de santidad establecido por Dios para acercarnos a Dios y tener comunión con Él. ¿Qué cosa? Que el hombre tiene que acercarse a Dios con sus ofrendas correspondientes. No se puede venir a Dios con las manos vacías. El que quiere rendir culto a Dios debe traer una ofrenda a Dios. El hombre debe acercarse a Dios, según este libro y según la primera sección, capítulos 1 al 7, con 5 clases de ofrendas según corresponda. No quiere decir que toda vez con las 5, sino la ofrenda que corresponda al momento, a la intención con que el hombre viene delante de Dios. Las 3 primeras, como ya dijimos en el programa anterior, son calificadas como de olor grato a Jehová. ¿Recuerdan cuáles eran? Capítulo 1 de Levítico, los holocaustos. Capítulo 2 de Levítico, la ofrenda de cereal, llamada también oblación. Y capítulo 3 de Levítico, las ofrendas de paz, o también llamadas ofrendas de comunión. Estas 3 primeras, que abarcan los 3 primeros capítulos del libro, son llamadas de olor grato a Jehová. Las 2 restantes, porque estamos diciendo que son 5 tipos de ofrendas, las cuales corresponden a la segunda y tercera vez que Dios le habló a Moisés, son ofrendas expiatorias, para expiar el pecado. La número 1, la ofrenda expiatoria por el pecado, o sea, para expiar el pecado mismo. Dijimos el programa anterior que está descrita esta ofrenda en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 13, y la segunda ofrenda expiatoria es para expiar la culpa, expiatoria por la culpa, y esa está descrita en el capítulo 5, versículo 14, hasta el capítulo 6, versículo 7. Cada una de estas ofrendas, estimados hermanos, anticipaba el único y perfecto sacrificio de Cristo. Es decir, que a través de estas ofrendas, de estas 5 ofrendas, podemos vislumbrar el único sacrificio de Cristo en 5 aspectos. O sea, 5 formas de mirar el único y el mismo sacrificio de Cristo. Son 5 aspectos distintos de la única ofrenda hecha una vez y para siempre que presentó nuestro bendito Señor Jesucristo. Dicho esto, llama la atención la división de las 5 ofrendas en olor grato, las 3 primeras, y ofrenda expiatorias, las 2 últimas. Porque de entrada indica que el sacrificio de Cristo no fue exclusivamente por causa del pecado del hombre. ¿Te fijas? Mira qué interesante. O sea, no solo el sacrificio de Cristo es expiatorio, sino que el sacrificio de Cristo fue, y primeramente, de olor grato a Dios. Fue para agradar al Padre. Y en segundo lugar, según el orden de estas ofrendas, para expiar el pecado y la culpa. Así que indica este orden que el sacrificio de Cristo no fue exclusivamente por causa del pecado del hombre. De hecho, según el orden en que son presentadas las ofrendas en este libro,
el pecado ni siquiera es la causa primera. Repito, porque las ofrendas expiatorias, que son dos, por el pecado y por la culpa, están presentadas en segundo lugar. Son las ofrendas 4 y 5. El libro comienza con las ofrendas de olor grato a Dios. Así que vamos a dejar planteada la pregunta: ¿Cristo murió primeramente por la causa del pecado o murió primeramente para agradar a su Padre? Hagamos entonces aquí un alto para escuchar una nueva canción de un dúo chileno, y si es chileno es bueno, llamado Dúo Sal, el Dúo Sal. Y ellos tienen una hermosa canción titulada Mi Ofrenda. Y la encuentro una canción muy hermosa, muy parecida a los Salmos de David, donde todo lo que somos nosotros, con nuestras virtudes y defectos, con nuestras cosas buenas y malas, son, una vez que hemos sido aceptados delante de Dios, gracias a la ofrenda perfecta de su Hijo unigénito, estamos en Cristo y en Cristo nos presentamos delante de nuestro Padre. Una vez que estamos en esa posición perfecta, celestial, completa, entonces podemos con toda sinceridad, en plena luz, sin hipocresía, sin mentiras, sin pretender engañar a Dios, lo cual es absurdo, con plena libertad y sinceridad, podemos presentarnos delante de nuestro Padre y expresar, repito, con toda sinceridad, que todo lo que ocurre en nuestra vida está delante de Él y puede ser nuestra ofrenda a Él. Así que el dúo Sal con nosotros con su canción Mi Ofrenda. Son tuyas todas mis horas, mis sentimientos, Señor Jesús. Es tuyo cuanto poseo y cuanto anhelo, Señor Jesús. Son tuyos mis días grises, mi realidad. Toda mi guerra y mi paz. Te ofrezco mi vida entera y mi manera de vivir, mis triunfos, mis desalientos, mi poco tino, mi poca fe. Te ofrezco mis aflicciones, mi realidad, toda mi guerra y mi paz.
cuánto poseo y cuánto anhelo, Señor Jesús. Tu nombre me gusta decirlo, me trae paz, trae consigo Ahí estaba la canción Mi ofrenda. Repito, esta ofrenda expresada en esta canción solo tiene sentido si la ofrendamos a Dios dentro de la ofrenda perfecta, que es la única que Dios puede recibir. Después que Dios nos ha recibido en Cristo, la ofrenda perfecta, entonces podemos tener comunión con Dios como nuestro Padre y con su Hijo Jesucristo, y podemos, sin velo, sin máscaras, sin hipocresías, estar delante de Dios tal cual somos. Bien, amigos y amigas, continuemos entonces y digamos entonces, vamos a abordar ahora el capítulo 1. La primera ofrenda que Dios establece para su pueblo en este camino de santidad es el holocausto. Esta es la primera ofrenda, el holocausto. Y ya sabemos, por lo que hemos dicho, que Cristo es nuestro holocausto. Así que veamos en qué consiste esta ofrenda. La primera ofrenda presentada en el libro de Levítico es el holocausto. Esta ofrenda podía traerse al Señor de ganado vacuno, como lo dicen el capítulo 1, los versículos 3 al 9, podía ser de ganado vacuno, o también de ganado ovino, o sea, de oveja. Eso lo dice el capítulo 1, versículos 10 al 13. Y también de aves, de acuerdo al capítulo 1, versículos 14 al 17. ¿Y por qué esta diferencia? Porque hay una tremenda diferencia entre traer un ave como holocausto y traer un becerro, por ejemplo. La diferencia está establecida por el Señor para que nadie por razones económicas quede excluido de traer holocausto al Señor. Mire la maravilla del Señor. Mire la delicadeza del Señor. Tanto el que tenía para traer al Señor un ganado vacuno como aquel que no tenía para traer un animal. Imagínese el costo de un ganado vacuno. A lo menos podría entonces traer un ave como holocausto al Señor. Es muy hermoso esta forma en que Dios establece. En los dos primeros casos, o sea, si el holocausto es de ganado vacuno o de ganado ovino, el animal debe ser macho y sin defecto. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser macho y sin defecto? Porque este animal va a representar a nuestro Señor Jesucristo. Es un tipo del Señor Jesucristo. El antitipo, o sea, la realidad de este tipo será Cristo, y por lo tanto está anunciando que Cristo, nuestro holocausto, será una persona sin defecto. Era una ofrenda voluntaria y que tenía por objeto agradar a Dios, como lo indica la expresión olor grato a Jehová, como ya hemos comentado.
Su característica principal, y de allí su nombre holocausto, era que el sacerdote lo quemaba todo en el altar. O sea, este animal, esta ofrenda, era completamente para Dios. De allí el término holo, que quiere decir todo, entero, un sacrificio totalmente, todo quemado, ofrendado a Dios. Es decir, que el humo de ese animal ofrecido en sacrificio a Dios le llegaba como olor grato y era todo para Dios, nada para el hombre. Mire cómo dice el 1.9. El 1.9 dice: y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Lo hará arder todo. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Qué quiere decir ofrenda encendida? Quiere decir pasada por el fuego. También fíjense el versículo 13. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Qué aspecto del sacrificio de Cristo resalta esta ofrenda? Esta es la pregunta clave para nosotros. Repito, ¿qué aspecto del sacrificio de Cristo resalta esta ofrenda? El hecho sublime y glorioso que Jesucristo se ofreció a sí mismo a Dios. ¿Qué aspecto del sacrificio de Cristo destaca esta ofrenda? Que, repito, el hecho sublime y glorioso que Jesucristo se ofreció a sí mismo a Dios. Nuestro Señor no fue primeramente una ofrenda por el pecado, sino una ofrenda a Dios su Padre. Su muerte no fue primeramente un acto expiatorio, sino uno de suprema obediencia que llegó como olor grato delante de su Padre. Esto es tremendo lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que la motivación primera y fundamental en el corazón de nuestro Señor para ir a la cruz fue rendir algo que ningún hombre jamás había hecho ni hará. Ofrendar al Padre una ofrenda perfecta. Por lo tanto, Jesucristo, su motivación primera era agradar a su Padre. Que por fin un hombre, y hay uno solo en toda la historia humana desde principio a fin, que pudo rendir a Dios como ofrenda una vida de obediencia a Dios hasta las últimas consecuencias. Como dice Pablo escribiendo a los Filipenses, cuando habla de Cristo, dice: y estando en la condición de hombre. No olvide eso. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló a sí mismo? Se hizo obediente al Padre hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. No hasta cualquier muerte, sino se hizo obediente al Padre hasta la muerte más terrible, más ignominiosa, hasta la muerte más vil, la muerte de cruz. Lo mismo confirma el escritor a los Hebreos cuando, después de preguntar ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas? Después de preguntar eso, declara que Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Gracias al Espíritu Santo que moraba en él, él como hombre pudo ofrecerse a su Padre
sin mancha a Dios, se ofreció a sí mismo. La expresión a sí mismo indica que la muerte de nuestro Señor fue un acto absolutamente voluntario. Por su parte, la expresión sin mancha, ¿recuerdan que ya no había aparecido? Era una de las características que tenía que tener el holocausto, si era de vacuno o de ganado ovino, debía ser macho y sin defecto o sin mancha. Sin mancha, la expresión de Cristo que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cumple perfectamente aquella sentencia sin defecto que se exigía al animal. Cristo murió porque primeramente, para agradar primeramente a su Padre. Murió primeramente porque era la voluntad de su Padre que así lo hiciera. Al morir, su primer pensamiento no era el pecado. No estoy diciendo con esto que no murió por el pecado. No estoy diciendo con esto que no murió por el pecador. Por supuesto que sí, pero estoy diciendo que primeramente, Él murió para cumplir la voluntad de su Padre. En ese momento, su sentimiento predominante no fue la pobreza humana, sino el amor por su Padre. Aleluya. Yo sé que este pensamiento no se predica, no se enseña mucho, no es muy común, quizás esto es totalmente nuevo para ti, pero quiero que lo reflexiones y lo medites. Y mira qué glorioso que es. La cima, el abismo que había entre Dios y el hombre, no se debía únicamente a todo lo malo que había hecho el hombre, es decir, al pecado, sino también esa cima se debía a todo lo bueno que el hombre no había podido hacer. En este sentido, la impotencia del hombre era doble. No podía hacer lo bueno y no podía evitar lo malo. Nuestra deuda era doble. No solo un saldo de cosas malas a nuestro haber, sino también una deuda impagable de haber hecho lo bueno delante de Dios. Solo cuando apareció nuestro bendito Señor Jesucristo, apareció un hombre que por fin pudo agradar a Dios de manera absoluta y completa. Aleluya. ¿Cómo? ¿Cuándo? Al hacerse Él obediente hasta la muerte de cruz. ¿Cómo podemos entonces nosotros agradar a Dios? Solamente en Cristo. Por ello, cuando el oferente, o sea, el que trae la ofrenda, el que viene a presentarse delante de Dios, cuando el oferente traía el animal para ser ofrecido en holocausto, el Levítico instruye, vamos a leerlo en el 1:4, dice así: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. O como dice la NBI, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. ¿Te das cuenta? El holocausto por el cual Dios era agradado tomaba el lugar del pecador. Eso quiere decir, eso significa el acto de poner la mano sobre el animal. Es decir, el animal va a morir en representación del oferente. Así también Cristo, nuestro holocausto, tomó nuestro lugar en esto de agradar a Dios. No fuiste tú el que agradó a Dios, fue el Señor Jesucristo que en representación nuestra agradó a Dios. Y entonces, como leímos en el versículo 4, concluye con algo muy hermoso. Dice, y le servirá de propiciación. ¿Por qué dice así? Porque la deuda originada por la incapacidad nuestra de haber hecho lo bueno ha quedado en Cristo
completamente saldada. Aleluya. En el único sacrificio de Cristo no solo ha quedado expiado todo lo malo que hicimos, sino en ese mismo sacrificio de Cristo único, hecho una vez y para siempre, presentado como holocausto al Padre para agradar al Padre, ha quedado saldada también la otra parte de la deuda, que era muy importante: haber hecho todo lo bueno que no hicimos. Como el Señor Jesucristo agradó al Padre en nuestro lugar, atención con esto, cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo trayendo a Jesucristo como ofrenda que presentar. Quiero entonces proponerte lo siguiente: cuando en nuestro culto nosotros levantamos nuestras manos, no pueden ser manos vacías. Ya hemos dicho que a Dios no se puede venir con las manos vacías. Ten entonces en tu mente, en tu imaginación, que cuando levantamos nuestras manos para adorar a Dios, estamos levantando la ofrenda perfecta de Cristo, la única ofrenda que el Padre recibe y que agrada al Padre. Jamás lo hagamos con nuestros propios sacrificios, con nuestras propias obras o méritos, porque entonces traeremos muerte a nuestra vida. La sentencia de la ley nos caerá encima. ¿Has leído lo que dice el Salmo 24 en los versículos 3 y 4? Esta parte del Salmo dice lo siguiente: ¿quién estará en su lugar santo? ¿Quién entrará a morar en la presencia de Dios? Y la respuesta es: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Te pregunto entonces, ¿quién de nosotros, si comparece por sí mismo y ante sí mismo delante de Dios, quedaría en pie? ¿Quién de nosotros, si compareciera ante Dios basado en su conducta, en sus obras o en sus méritos, no caería muerto en la presencia de Dios? Todos, absolutamente todos nosotros tendríamos esa misma suerte y destino. Solo en Cristo Jesús, solo en Él, solo con la ofrenda de Cristo en nuestras manos, somos recibidos por el Padre. Dios el Padre es agradado de nuestra ofrenda, que no es la nuestra, sino es la de Cristo. Y entonces podemos tener comunión con Dios y podemos irle conociendo día a día, paso a paso, por la eternidad. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra ofrenda perfecta a Dios el Padre. Hermanos queridos, estamos terminando nuestro programa de hoy, pero quedemos con este pensamiento: Dios, nuestro Padre, ha sido ya agradado para siempre con la ofrenda perfecta que solo su Hijo podía ofrecer y que ofreció, y que nos permite a nosotros, a través de ella, a través de Cristo, poder también ser agradables al Padre. Esta es la buena noticia del Evangelio que estamos aquí en este programa número 2 disfrutando. Bien amigos, este es el momento final de nuestro programa de hoy, nuestro programa número 2, nuestro segundo programa comentando el libro de Levítico. Benditos somos. Nos vemos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.